pone en su celular sobre algunas cuestiones que uno sigue. Y yo, cosas de COVID que sigo, y me salió una alerta sobre un estudio de exceso de mortalidad, que para mí es la mejor manera de medir qué fue lo que pasó con el COVID. A ver, ¿cómo es el exceso de mortalidad? Es comparar con cierta distancia temporal cuántos muertos hubo en el 2020, año de COVID, respecto del 2019, y frente a eso vos podés decir, bueno, si hubo tantos muertos y no hubo un terremoto, no hubo ninguna otra enfermedad, eso es, más allá de lo que cada país haya informado, lo que uno puede tomar como un indicador bastante objetivo de las muertes por COVID. Ciertamente es así como lo estás explicando. El estudio que hizo, la verdad que son de varios países los autores, liderados por un norteamericano del Instituto de Salud Pública de allá, tomó desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. Ah, mira. Digamos, los 2 años fuertes de COVID. Obviamente, de países centrales tienen la información consolidada, de muchos otros países la información consolidada. Por ejemplo, 2021 no está, entre ellos nuestro país, que se toma un poco más de tiempo para publicar en definitiva todo. Pero ellos lo que hicieron fue ir tomando lo que se le manda a un organismo que yo no sabía ni que existía en el mundo, que va registrando todos los muertos que informan todos los países en el mundo, obviamente para tener un control de cómo va creciendo o decreciendo las distintas tasas de seres humanos que habitamos en este planeta. Tomando todo eso, lo compararon con todos los informes que cada país daba de muertes por COVID en el mismo lapso de tiempo. Sobre los países que no tenían la gran mayoría de los países, te diría chicos obviamente, o considerados tercer mundo, no tienen consolidados números de más que nada el segundo semestre de 2021. Entonces, ¿qué hicieron sobre eso? Hicieron proyecciones matemáticas que según ellos, según lo que dice el estudio, después les voy a decir en dónde lo pueden encontrar, tiene un rango de 1% de error, y están ayudados por otro estudio de The Economist que los ayudó, se ven matemáticamente con eso. Bueno, lo que ellos informan en este estudio es que el mundo informó muertes por COVID de 6 millones de personas. Según el exceso de muertes que ellos tomaron comparando 2020 con 2021 contra 2018, 2019, para ellos los muertos por COVID fueron 3 veces más. 18, o sea, 18 millones de personas. 18 millones de personas. Las causas que dan para esto, obviamente, hay un montón de gente que murió y que no se le hizo el test y que quizás muere por otras afecciones y que no se sabe, porque se murió, nadie va a un muerto a hacerle el test de COVID si se hizo o no. La mayor diferencia la encontraron en el norte de África, el sur de Asia, Medio Oriente y Europa del Este. La mayor diferencia a nivel país en Europa la encontraron en Rusia. En América Central y en América Latina, incluyamos a todos los países, las mayores diferencias las encontraron en México y en Bolivia. Y hay algunos países que tuvieron tasas negativas. Esto me llamó la atención, que entre 2020 y 2021 murieron menos personas que entre 2019 y 2020. Mira. Perdón, entre 2018 y 2019. Esos son Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Islandia y Singapur. Pero, por ejemplo, si comparás a Argentina con México. Bueno, Argentina informó en el estudio, en el comparativo que ellos hacen, hasta donde ellos cortaron 117.000 decesos por COVID. Según ellos, por el exceso de mortalidad que pudieron comparar a Argentina, más la proyección que hacen de los últimos meses, según ellos hubo 142.000 muertos. Hay varios muertos que no tienen informada la causa por COVID, pero que presuponen ellos que es por el exceso de COVID, con lo cual estaríamos hablando de un 20-22%. ¿Y en el caso más. de México? No, en el caso de México dan 800.000 personas arriba. Vos fíjate, ellos dicen, bueno, se informaron 6, nuestras cuentas nos dan 18. Hay 7 países que son, te diría, los que más tienen, obviamente en relación, muchas veces tiene que ver con su población. El primero es India. Según el estudio de Lancet, India tuvo 4 millones más de muertos de los que informó oficialmente por COVID. En América Latina lideran Brasil y México, los dos con 800.000 muertes más que las informadas. Yo no sé si las poblaciones de México y Brasil son similares. No, es mucho más la de Brasil. Es mucho más la de Brasil. Bueno, el doble debe ser. Con lo cual México está en este
ranking nefasto bastante peor. Estados Unidos y Rusia están bastante parejos, 1 millón de personas más. ¿Sabes por qué informadas? es interesante lo que vos decís? Porque vos decís, en el mundo se informó 1/3 de las muertes que hubo. Sí. Pero en la Argentina el 80% de las muertes que hubo, con lo cual Argentina respecto del mundo está sobrevaluado porque informó más muertes que las que informó el resto del mundo. Claro. Entonces en el mapa que uno ve, la Argentina aparece hoy número 22 en cantidad de muertos por habitante. Es Bueno, un tema que yo sigo con bastante obsesión. Después te voy a pasar, en realidad podemos ponerlo pero en México, por ejemplo, está muy por detrás. Si vos le sumás 800.000 muertos, México pasa por delante de la Bueno, Argentina. si vos ves todo eso, porque está dividido por regiones, por países, muy interesante. Está todo, digo, ellos tomaron, dicen que tomaron 170 países, pero que en realidad los datos bien consolidados lo tienen sobre 75. Y si vos te fijás, toda América Latina, salvo Uruguay, que según ellos es el otro que informa mejor, es el que informa mejor que Argentina. Argentina es el segundo país que mejor informó. Mejor consolidó todo el Con lo cual, los probablemente, datos. por ejemplo, la Argentina respecto de América Latina está detrás de Perú, está detrás de Colombia. En los datos que informa cada país, no en este informe que vos decís. Está detrás de Brasil, o sea, está detrás de Perú, está detrás de Brasil, está muy parejo con Colombia. Y después está por delante de todo el resto de los países. El resto de países informó menos muertos por cantidad de habitantes que la Argentina. Pero cuando vos le contás el exceso de muertes, de mortalidad, Argentina baja en ese ranking. Baja en ese ranking y se pone en una situación mejor que el resto de América Latina. Y cambia mucho, que es el ranking que finalmente va a mostrar. Incluso te impresiona cuando se habla de enfermedades históricas. Por la viruela murieron tanta gente. ¿Y cómo sabes si es tan difícil de medir, entendés? Bien, para ir cerrando, algunos otros datos que a mí me llaman la atención y que son interesantes. Abril de 2020 fue el peor año en Europa. ¿Sabés cuánta gente murió en comparación con el año 2019? ¿Con abril de 2019? Sí, en la franja de adultos mayores, el 40% más. Es un dato impactante. Para mí es un dato impactante que en un solo mes mueran 40% más de gente que en el mismo mes del año anterior. Te da la idea de lo que representó. Estamos hablando de abril 2020, Argentina no había llegado la pandemia, en Europa arrasaba, claro, y no había vacunas. Y el otro dato muy interesante, a partir de marzo de 2021, en los que ellos ya empiezan a comparar con datos consolidados, comienza a regularizarse el tema de las muertes con respecto al periodo 2018-2019. Y a partir, vos fíjate la importancia de la vacunación, digo para todos los que siguen discutiendo algo. Desde junio de 2021, Europa Central, digamos, la zona euro, por decirlo de alguna manera, da la misma tasa de mortalidad desde junio de 2021 hasta fin de año que la tasa de mortalidad que había en los años 2018-2019, lo que habla de la efectividad de la vacuna. Nada, hay algunos otros datos más. Si quieren, lo que podemos hacer es subir al Twitter, donde pueden encontrar los dos estudios. Se traducen muy fácil, los gráficos son preciosos para ver a lo que le guste todo gráfico. Y la persona que no había nombrado, que no, yo creo que a él no le importa, pero uno siempre nombra de dónde da, el autor principal del estudio se llama Haydon Wang, que es del Instituto de Métrica y Evaluación Sanitaria de Estados Unidos. Muy bien, 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Buenísimo el informe que acaba de dar Gustavo, como recopilando un poco, casi habiendo apenitas pasado los 2 años del arranque de nuestra cuarentena. Si estamos realmente cumpliendo un aniversario y Gustavo está ordenando un poco los números de cantidad de fallecidos, explicando cómo se investiga y mostrando que de alguna manera la Argentina, cosa que uno esperaba, porque en general uno veía que desde el principio, por un tema que no vale la pena, pero hubo un juicio en un momento, un registro de un caso que dijeron no murió por COVID y la familia dijo sí, murió por COVID. No, murió por otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, de un fallo, dijo, muerto que muerde con COVID, acá se lo considera por COVID. Y la Argentina, a partir de ahí, tuvo un detalle muy riguroso, como lo tuvo Uruguay, y creo que Chile también. Chile está en el informe, está peor que Argentina. Peor por que Argentina, poquito, por poquito. Pero está peor que Argentina. Bueno, después veremos los números, cómo se comparen para ver cómo queda en América Latina. Nada, es una tabla morbosa, pero te da una morbosa, te da pero un punto de Argentina, cuánto fue afectado. Claro, cuánto fue afectado en relación a otros países, que es una forma de evaluar si la política sanitaria de cada país, también una forma
porque hay temas estructurales, que la política sanitaria en el centro de África no existe y sin embargo no hubo muchas muertes, y seguramente porque la gente muere joven en África, entonces no es afectada. Entonces, bueno, hay muchas cosas África está muy mal en el estudio. Muy mal en el estudio. Sí, bueno, África está muy mal en el estudio porque tiene muy malos registros de datos. Acá me parece que la clave, además, más allá de las políticas sanitarias, Ernesto, es entender que Argentina en algún momento se discutió los datos y Argentina hizo un buen registro de datos. 8 o 9 minutos de la mañana en toda la República Argentina, 18 grados.